Saludos jóvenes, continuamos con los videos de MySQL. En esta oportunidad nosotros vamos a ver cómo crear nuestras bases de datos utilizando phpMyAdmin. Ya abrimos el navegador, entramos a localhost, a phpMyAdmin, como ya hemos visto en el anterior video, y venimos aquí a esta pestañita que dice SQL. ¿Ya? Ahora nosotros podemos escribir nuestro código en estos dos lugares, ¿ya? Podemos escribir en este panel o podemos escribirlo aquí en la consola, ¿ya? Vamos a utilizar nosotros este panel y vamos a empezar a escribir. Ya la consolita la vamos a desplazar hacia abajo. Vamos a escribir aquí create. Ya, cuando se completa, solo ya me sugiere, ¿no? Yo le doy enter y se autorrellena. Ahora, para crear una nueva base de datos, tengo que utilizar, bueno, aquí lo voy a ampliar un poquito. Utilizamos la palabra create y a continuación escribimos database, ¿ya? Create database. Y por último, tengo que darle el nombre de la base de datos. Si se fijan ustedes, aquí me lo ha escrito con mayúscula. Ya, de preferencia, los comandos de SQL los vamos a tratar de escribir siempre con mayúscula. Ahora, los nombres de base de datos, nombre de tablas y nombres de columnas, vamos a escribirlos utilizando letras minúsculas. En este ejemplo, nosotros vamos a crear una base de datos para una autoventa, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo le voy a crear database y voy a colocarle aquí autoventa con minúscula, ¿ya? Siempre que sea el nombre de base de datos, de tablas o de columnas, ya lo vamos a escribir con minúscula. Entonces, las palabras reservadas escribimos con mayúscula y con minúscula nosotros escribimos los nombres de tablas, bases de datos, columnas y demás. Una vez que ya hemos completado, nos venimos hacia abajo y aquí hay una opción que nos dice continuar. ¿Ya? No hay, siempre al final de cada sentencia tengo que colocar el punto y coma, ¿ya? Entonces le damos continuar y nos dice MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacíos, es decir, 0 columnas. La consulta tardó 0,0344 segundos, ¿ya? Este mensaje significa de que nuestra consulta ha corrido, ya se ha ejecutado con éxito. Por eso nos sale aquí el mensaje de OK. ¿A qué significa de que no ha devuelto valores, ¿no? Aquí dice un conjunto de valores vacío. Ya les voy adelantando, en SQL hay dos tipos de consultas, las que devuelven valores y las que no devuelven. Dentro de las que no devuelven es cuando nosotros, por ejemplo, creamos una tabla, creamos base de datos, modificamos tablas, modificamos columnas, añadimos columnas, entonces no devuelve. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un select, una consulta a la base de datos, en ese caso devuelve un número determinado de registros, ¿no? Entonces, existen dos tipos de transacciones. Cuando no devuelve resultados y cuando sí devuelve. El que devuelva vacío no significa que esté mal, sino de que ha realizado una operación. Si se fijan aquí a la izquierda, miren, tenemos ahí la base de datos autoventa. O otra forma de comprobar es venimos a esta pestañita que dice base de datos, le damos clic. Y aquí nos aparece, ¿no? Esta base de datos autoventa y estas otras 5 que han sido las que ya vienen por defecto en MySQL. Ahora, damos clic sobre autoventa y no hay tablas, ¿no? Aquí aparece vacío por el momento. Ya aquí me sale un mensaje que dice no se han encontrado tablas en la base de datos. Básicamente explicarles que una base de datos está la información o los datos que nosotros tengamos se almacenan en tablas.
Las tablas, ustedes imagínense como hojas de Excel, ¿ya? Las tablas están compuestas de columnas y están compuestas de filas. Las columnas son todos los atributos en común que tienen los elementos que se parecen. Por ejemplo, aquí en la tabla de autoventas, en la base de datos de autoventas, yo voy a tener una tablita para los vehículos que yo tengo para poder alquilar. En ese caso, por ejemplo, voy a tener yo un identificador único o llave primaria, voy a tener marca, modelo, descripción, placa. Esos valores vendrían a ser columnas, ¿ya? Y las filas son los registros que yo voy a ir adicionando a esta tabla. ¿Qué son los registros? Pues cada uno de los elementos que nosotros vamos añadiendo a una tabla. Por ejemplo, en vehículo yo voy a tener el vehículo 1 de placa 3818AR, que es vagoneta Suzuki, plomo, con tal placa, ¿no? Entonces, así se almacenan los datos dentro de una base de datos, ¿ya? Está primero la base de datos contiene tablas y dentro de cada tabla se tienen columnas y se tienen filas. Las columnas son los atributos comunes y las filas es cada uno de los registros que se tienen en las tablas. Comentarles, bueno, en base de datos ustedes lo van a profundizar más, pero básicamente la estructura de las bases de datos relacionales son: base de datos está compuesta de tablas. Las tablas tienen columnas y tienen filas. Y entre las tablas existen relaciones. ¿Qué quieren decir relaciones? Son campos que me permiten a mí relacionar una tabla con otra. Aquí en los ejemplos que vamos a hacer, lo vamos a hacer esta situación de la manera más sencilla posible, pero ya ustedes el tema de base de datos lo van a profundizar en la respectiva materia, ¿ya? Por el momento, hasta ahí ya vamos a dar aquí estructura. Ya antes venimos aquí a autoventa, ya vamos a ir atrás. Ya aquí dice no hay tablas en estos momentos. Vamos a inicio. Para ir a inicio venimos aquí a phpMyAdmin, damos clic encima, base de datos, y aquí están nuestras bases de datos. Aquí está autoventa, damos clic en autoventa, no hay tablas, 0 tablas, ¿no? Entonces en los siguientes videos nosotros vamos a proceder a crear las tablas, pero antes tenemos que ver nosotros los tipos de datos, ¿ya? ¿Qué son los tipos de datos? Es cada columna qué tipo de dato va a poder almacenar. Igual que como se tiene con las variables, las columnas de las bases de datos tienen tipos específicos, ¿no? Entonces, eso les voy a explicar en el siguiente video. Hasta aquí quedamos con la presente presentación. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Chao.